Vamos a continuar, hermanos, entonces con el estudio de los dones del Espíritu Santo. Hemos visto que son los dones del Espíritu Santo, la diferencia que hay entre un don espiritual y una habilidad natural, algunos abusos, excesos que se cometen dentro de algunas iglesias pentecostales, la clasificación de los dones del Espíritu en 3 grupos: dones de revelación, dones de inspiración o de palabra y dones de poder. Ya hemos también estudiado lo que son los dones de revelación, que son 3: palabras de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. También hemos visto los dones de inspiración, que también son 3: don de género de lenguas. Aquí hemos visto la diferencia entre el don de lenguas, o mejor dicho, entre las lenguas que se hablan por el ejercicio de este don y las lenguas que se hablan como evidencia de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Hemos destacado algunas diferencias entre ambas. También hemos estudiado el don de interpretación de lenguas, que va de la mano del anterior, del don de género de lenguas. Y también hemos visto el don de profecía. Hemos respondido satisfactoriamente a algunas preguntas. Ahora vamos a estudiar los dones de poder. Dones de poder. Los dones de poder son 3. Los encontramos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 2 al 9. Ya lo hemos leído anteriormente. Dice: a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros. Esos 3 dones se clasifican dentro de los dones de poder. La fe, los dones de sanidades y el hacer milagros. Algunas generalidades con respecto a los dones de poder. ¿Qué son los dones de poder? Los dones de poder son aquellos dones por medio de los cuales Dios realiza obras poderosas o portentosas entre sus hijos. Es importante tener en cuenta que es Dios el que hace estas obras de poder en los creyentes o a través de ellos. Estos son los menos frecuentes en cuanto a su manifestación, ¿no? Si los comparamos con los dones pertenecientes a los grupos anteriores, podemos decir que los dones de poder se manifiestan con menos frecuencia, ¿no? Acá está la razón, ¿no? Dice: por consistir estos dones en la realización de hechos insólitos, su manifestación es mucho menos frecuente que los dones pertenecientes a los grupos anteriores, pues si su manifestación se produjera cotidianamente, sus efectos dejarían de ser extraordinarios para ti. Entonces, de todos los dones del Espíritu Santo, ¿cuáles son los que ocurren con menos frecuencia? Podemos decir que son los dones de poder, porque son hechos insólitos. En las Escrituras, la manifestación de los dones de poder siempre va precedida de la operación de algún don de revelación. Esto es algo que quizás no hemos señalado hasta el momento, creo que en alguna ocasión, ¿no? Pero estos dones, los dones del Espíritu, por lo general, se manifiestan en combinación. Raro, ¿no?, es que opere un don en particular. Bueno, sí, los dones, por ejemplo, de palabra, por lo general ocurren
de manera individual, ¿no? Pero los dones de revelación muchas veces actúan en combinación, ¿no? Con, con otros. Por ejemplo, los dones de poder van precedidos de algún don de revelación. ¿Por qué? Porque hemos dicho que estos dones operan no por voluntad humana, ¿no? Sino por voluntad divina. Buenas noches, Pastor Víctor. Buenas noches, hermanita, Dios le bendiga. Entonces, cuando Dios va a hacer, por ejemplo, un milagro, el primero, ¿no? Revela su voluntad a su pueblo y eso lo hace a través de un don de revelación. Por eso dice acá, a través del don de revelación, Dios manifiesta lo que va a realizar. Con ello, inspira la fe necesaria para la operación del don de poder. Por ejemplo, ¿no? Una sanidad, que es un don de poder, ¿no? Antes que ocurra la sanidad, Dios manifiesta su deseo de sanar a la persona en cuestión, ¿no? Que esté enferma. Y una vez que el creyente sabe, ¿no? La voluntad de Dios, sabe que Dios va a sanar a determinada persona, entonces opera, ¿no? Ejerce el don, en este caso de sanidad. Ahí ocurrieron dos dones, ¿no? Como se manifestaron dos dones, un don de revelación y un don de poder. Esto lo vamos a ver con los ejemplos. Bien, veamos entonces qué son o cuáles son los dones de poder. Los dones de poder son tres: dones de sanidades, operación de milagros, don de fe. Veamos en primer lugar los dones de sanidades. Bueno, estos dones son aquellos por medio de los cuales Dios otorga la curación sobrenatural. ¿No? Aquí pongo en negritas la palabra sobrenatural, ¿no? Curación sobrenatural. A través del don de sanidad o a través de los dones de sanidades, Dios otorga una curación sobrenatural a algún enfermo. ¿Qué significa eso? ¿No? Que por ser esta curación de carácter sobrenatural, se entiende que en ella no existió la intervención de ningún medicamento, como tampoco la de procesos naturales de recuperación con que Dios ha dotado al cuerpo humano. El cuerpo humano tiene sus propios medios, ¿no? De recuperación. Por ejemplo, hay un sistema inmunitario que nos proporciona defensas contra muchas enfermedades, por ejemplo, de carácter infeccioso. Entonces el mismo cuerpo se defiende de muchas infecciones, las cuales van a remitir con el paso del tiempo o de las horas. Y la persona, ¿no? que se contagió, recuperarse, ¿no? Pero ahí no obró un don de sanidad, no hubo ahí una sanidad sobrenatural, sino que ahí intervinieron, como dice acá, ¿no? Los propios procesos naturales, ¿no? que Dios ha puesto, ¿no? En el cuerpo humano. Entonces tiene una sanidad milagrosa. Hay muchos casos, ¿no? Testimonios, personas que fueron desahuciadas, ¿no? Y se oró luego por ellas y ocurrió la sanidad. Y esta se pudo comprobar, ¿no? Médicamente a través de muchos exámenes de laboratorio. Entonces, tiene que tener el carácter de sobrenatural, ¿no? La sanidad, para que sea considerado un don de sanidad o dones de sanidades. En los ejemplos
de sanidades de las Escrituras se observa la manifestación de una revelación antes de la operación del don de sanidad. Esto hemos visto en la introducción de revelación, a través del cual Dios manifiesta, ¿no?, su voluntad de realizar el milagro, ¿no? Eso lo vemos también en los dones de sanidades. Antes de ocurrir, Dios manifiesta su deseo a través de un don de revelación. Veamos a ver algunos ejemplos. Hechos capítulo 3, del versículo 1 al 7. Hermano Enrique, ¿puede por favor leer Hechos capítulo 3? Amén, pastor. Hermano Sebastián, buenas tardes. A ver, hermana Lisette. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿No? Hermanita Esther, Dios le bendiga. Hermano César Cortés. Buenas tardes. Bienvenido, bienvenidas. Hermana Rosita, ya le saludé. Hechos capítulo 3. Versículo 1 al 7. Veamos cómo ocurre la sanidad de un cojo. Amén, pastor. A ver. Hechos 3, del 1 al 7. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta. Míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando a recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Amén. Amén. Eso hasta el versículo 7. Entonces vemos ahí cómo opera un don de sanidad. Este es el caso de un hombre, dice el verso 2, que era cojo de nacimiento, a quien ponían cada día, esa era la costumbre, cada día a la puerta que se llamaba La Hermosa. ¿Y para qué le colocaban ahí? Para que pidiese limosna, ¿no?, a las personas que entraban al templo. De la manera como personas como estas sobrevivían en aquel tiempo. No había ninguna asistencia de parte de las autoridades para los enfermos. Ellos estaban a merced, ¿no?, de las demás, ¿no?, personas. Dependían de la generosidad, de la bondad de la gente. Entonces, ¿no?, dice, ve a Pedro y a Juan, y entonces les pide una limosna, una ayuda material, una ayuda monetaria, y ocurre, ¿no? Ocurre la sanidad. Pedro y Juan le dicen, míranos, ¿no? El hombre espera recibir algo de ellos, espera recibir dinero. Él no estaba esperando recibir una sanidad, sino lo que quería en ese momento y pensaba que le iban a dar era dinero. Pero Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces vemos ahí que
Jesucristo de Nazaret. Ahí la palabra clave o las palabras clave son en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Qué significa obrar en el nombre de alguien? ¿No? Obrar en el nombre de alguien es obrar bajo la autoridad o bajo la voluntad de esa persona. Entonces, los apóstoles, Pedro y Juan, no estaban ahí actuando por cuenta propia. Ellos estaban obrando en el nombre de Jesús, ¿no? Bajo la autoridad y voluntad del Señor Jesucristo. Es decir, era en ese momento la voluntad del Señor sanar a esa persona. Por eso que ellos obraron, ¿no? Obraron esa sanidad, que es una sanidad, como vemos ahí, sobrenatural. Ahí no intervino ninguna atención médica. En ese tiempo no existía la medicina como la conocemos el día de hoy, que es una medicina basada en la ciencia. En aquel tiempo la medicina, más que todo, era una cuestión folclórica. No tenía nada que ver con métodos científicos. No ocurre ahí ninguna intervención médica, no recibe ninguna terapia, nada, ¿no? Sino es el poder de Dios el que obra, ¿no? Para darle sanidad a este hombre enfermo. Entonces, aquí vale, ¿no?, recalcar que ellos actúan dentro de la voluntad del Señor Jesucristo, ¿no? Por eso dice, en el nombre de Jesús, o en el nombre de Jesucristo. Además, esta no era la primera vez, ¿no?, que este hombre es colocado, ¿no?, en la puerta del templo, alguna de las puertas del templo, ¿no?, sino que siempre era puesto ahí, dice, cada día. Quiere decir que ya era un hombre conocido por todos los que acudían al templo, entre ellos conocidos por los apóstoles. Porque los apóstoles iban, como buenos judíos, todos los días a orar a la hora novena al templo. Ese es el templo judío. Iban a orar ahí, como judíos que eran. Entonces, con toda seguridad ya le habían visto en esa ocasión. Y en ninguna de ellas habían intentado sanarlo. ¿Y por qué ahora sí? Porque ahora sí el Señor les ha revelado, ¿no?, les ha dado a conocer su voluntad, su deseo, ¿no?, de dar sanidad en ese momento a este hombre de nacimiento. Por eso que ellos se detienen y le dicen, mira, no, Señor Jesús, ser humano. Si no ocurre por voluntad de Dios. Por eso que primero debemos recibir, dar sanidad a determinada persona, para luego ir y obrar en su nombre. Entonces, así es como deben ocurrir, ¿no?, las sanidades. A veces no ocurre así, ¿no?, sino que a veces nosotros vamos por cuenta propia y, bueno, no sucede nada, ¿no? ¿Por qué? Porque estos dones no actúan, ¿no?, o no se manifiestan a voluntad, ¿no?, de la persona, sino por voluntad de Dios. A ver, 9:34, a ver, vamos a pedirle al hermano Lisandro, Hechos 9, la palabra. ¿Escucha? Sí, le escuchamos muy bien.
Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Como son los dones de sanidades. Esta persona recibe sanidad de manera sobrenatural. Y esta sanidad ocurre por voluntad, ¿no?, del Señor Jesucristo. Nuevamente Pedro le dice: Jesucristo te sana. Entonces Pedro no estaba actuando por cuenta propia, sino él estaba actuando bajo la voluntad del Señor Jesucristo para darle sanidad a este hombre. Por eso que ocurre la sanidad. Dice: enseguida se levantó. A eso dice eso es lo que dice acá en la diapositiva. Con los ejemplos de sanidad en las Escrituras se observa la manifestación de una revelación antes de la operación del don de sanidad. Hay un ejemplo más acá. A ver, Hechos 14, 8. A ver, Sebastián, Hechos capítulo 14, del versículo 8 al 10. Amén, pastor. ¿Lo tiene, Sebastián? Sí, pastor. A ver. Amén. Dice así la palabra de Dios. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Amén. Amén. Entonces dice: y viendo que tenía fe para ser sanado. En ese momento se le revela, ¿no?, a Pablo, ¿no?, lo que va a suceder, ¿no?, que es una sanidad. Y entonces, ¿no?, él ejerce ahí el don de sanidad cuando dice: levántate derecho sobre tus pies, y ocurre, ¿no?, la sanidad de esta cosa. Entonces, siempre debemos nosotros estar atentos, ¿no?, a la voz de Dios. Si Dios nos da, ¿no?, este don, que son los dones de sanidades, debemos nosotros estar sensibles a su dirección. Si Él pone en nuestro corazón orar por alguien para que sea sanado, entonces debemos nosotros obedecer, ir a orar por esa persona, y entonces va a ocurrir la sanidad. Obviamente aquí, hermanos, actúan, ¿no?, varios dones. No solo actúan los dones de revelación, como hemos visto en los casos anteriores, ¿no?, sino también actúan juntamente con el don de fe, ¿no?, el don de fe. Por eso dice, viendo, ¿no?, que tenía fe, ¿no?, para ser sanado. Vean cómo estos dones se manifiestan no de manera individual, sino en unión con dones de revelación o con otros dones de poder, como es el don de fe. Para obrar una sanidad o recibir una sanidad, ahí también debe manifestarse la fe, el don de fe,
creer, ¿no? Creer que va a ocurrir la sanidad. O creer que vamos a recibir la sanidad. Amén. Pastor, una pregunta. Sí. Bueno, en lo que está diciendo, ¿no? En estos momentos, de sanidad, cuando ¿Cómo la dice? persona afectada, la persona enferma, viendo que la persona para ser sanada. Ujú. Entonces, la pregunta es, ¿se puede dar la sanidad a una persona incrédula? Por ejemplo, en el caso que vimos en Hechos capítulo 3, versículo 1 al 7, ahí vimos que la fe que intervino, ¿no? Obviamente debió haber fe ahí, de por medio, ¿no? Pero esta fe no estaba presente en el receptor de la sanidad, ¿no? Que fue el cojo de nacimiento, porque él no esperaba ser sanado. ¿Él qué esperaba? Que lo La dieran limosna. dinero. Exacto. Él estaba esperando dinero, ¿no? Que le den limosna, que le den una ayuda económica, ¿no? Entonces, ahí no obró, ¿no? La fe del enfermo, porque él no esperaba eso. Ahí obró la fe, en este caso, de Pedro y de Juan, ¿no? Entonces vemos ahí cómo puede ocurrir, ¿no? Una sanidad. Obviamente siempre debe haber fe, ¿no? De por medio. En el último caso que hemos visto, ahí sí interviene la fe del enfermo, ¿no? Porque dice que Pablo vio, ¿no? Que tenía fe para ser sanado. La pregunta es, ¿y cómo vio? O sea, ¿cómo supo que tenía fe para ser sanado? Si la fe es algo invisible, ¿no? No, ahí debió haber participado también algún don de revelación para que él conociera, ¿no? Lo que había en el corazón de esta persona, ¿no? Que esta persona realmente tenía fe para recibir sanidad. Por eso son dones que se manifiestan en conjunto, ¿no? No opera un solo don, sino dos, hasta a veces tres dones para que ocurra. En este caso, el milagro, ¿no? No sé si me entiende. ¿Está claro, pastor? Más Sí, pastor. cuando lleguemos al don de fe, vamos a ver algunas diferencias en cuanto a las distintas clases de fe, ¿no? Que vemos en la palabra de Dios. No, pero ahí es claro, ¿no? Que no siempre interviene, ¿no? La fe del enfermo, ¿no? Sino a veces la que está actuando es la fe, ¿no? De los demás, del que ora, de los que acompañan. Obviamente el que ora pues tiene que tener fe también, ¿no? Amén. ¿No? Como dice Santiago, ¿no? Y la oración de fe, ¿no? Salvará al enfermo. Los que oran deben de tener fe, ¿no? Yo creo que Pedro y Juan tenían fe, Pablo tenía fe. En el último caso, en el caso donde Pablo obra la sanidad por medio del Espíritu Santo, ahí se habla de la fe también del enfermo, tenía fe para ser sanado. En el primer caso no se deja de ver eso, ¿no? Porque la persona no esperaba no recibir una sanidad. Vemos también el caso de ese hombre paralítico que Jesús sana, que es llevado por sus amigos, ¿no? Y dice la Escritura que Jesús se asombra de la fe de los amigos, ¿no? Y le sana al ver la fe de ellos. Bueno, no sé si el paralítico también está ahí incluido, ¿no?
Pero quienes empujan el asunto, ¿no? Son los amigos del paralítico. Era tal la fe de ellos que cuando ven la casa llena de personas, ellos no se retornan, ¿no? con el paciente, sino que trepan al techo, hacen un orado y bajan, ¿no? Al paralítico para que reciba sanidad. Jesús se asombró, ¿no? De la fe de los amigos, ¿no? Pero que debe de intervenir siempre la fe ahí es obvio, ¿no? Sin fe no se puede recibir nada de parte de Dios. Bien, ¿no? De la fe del que está ministrando o la fe del que está recibiendo. ¿Alguna otra pregunta? Pastor Víctor, siempre tengo que haber el don de revelación para poder sanar. O sea, siempre Dios es el que pone en los corazones para que las personas sean sanas. El don de revelación, ya hemos visto que son tres, ¿no? Palabra de ciencia, palabra de sabiduría y palabra y discernimiento de espíritus, ¿no? En este caso, se necesitaría una palabra de sabiduría, ¿no? Es decir, Dios debe mostrar, ¿no? Que va a sanar a la persona enferma. ¿Cómo lo hace? A través de un don de revelación. En este caso, a través de la palabra de sabiduría. Hemos visto ya cómo se manifiestan, ¿no? Estas revelaciones por acá, cuando estudiamos el don de palabra de ciencia, ¿no? Dijimos, dice, la revelación de este conocimiento se puede recibir a través de una visión, un sueño, una voz audible, un sentir interno, ¿no? De esa manera Dios muestra su voluntad. De repente estamos en una reunión, ¿no? Cristiana, y Dios nos muestra en visión que va a sanar a fulano de tal. Entonces, al recibir esa visión, debemos ir, ¿no? Y decir en el nombre de Jesús, qué sé yo, ¿no? Orar, ¿no? Recibe, ¿no? Se sano y ocurre. Puede ser a través de una visión, puede ser un sueño, ¿no? Que Dios nos muestre, ¿no? Lo que va a hacer en determinada persona, ¿no? Una voz audible, ¿no? Dios nos puede hablar, ¿no? Audiblemente y decir, mira, anda a la calle de tal, ¿no? Ahí está Saulo que ora, ¿no? Pon tu mano sobre él para que reciba la vista. Una voz audible, sino que en nuestro corazón sentir. Nosotros sentimos en nuestro corazón orar por alguien, ¿no? Para que reciba sanidad. Entonces, cuando tenemos ese sentir, ¿no? Debemos nosotros ser obedientes y orar por esa persona. Y si esa persona no está cerca, ir a donde está, ¿no? Y orar por ella. Y decirle, bueno, el Señor te va a sanar, ¿no? Vamos a orar para que reciba sanidad, ¿no? Y entonces no van a ocurrir las sanidades. Así opera. Entonces, cuán importante, hermanos, es estar atentos a la voz de Dios. No ser personas sensibles a la voz de Dios. El problema es que a veces estamos muy afanados, muy distraídos en mil cosas. Nuestra comunión con Dios no es óptima y quizás Dios quiere hacer cosas grandes a través de nosotros, pero nosotros no le escuchamos. Y entonces decimos, Dios no hace milagros. No, lo que pasa es que nosotros estamos en otra. Entonces, mucho tiene que ver, obviamente, la iglesia, las personas, los creyentes, ¿no? Tenemos que aprender a oír la voz de Dios para que ocurran estos dones y se manifiesten, ¿no? Estas obras poderosas de Dios. Entonces, así ocurren, ¿no? Los dones de sanidades.
Y ahí obviamente debe estar también intervenir la fe, ¿no? Porque uno puede decir, y si no ocurre nada, y si es producto de mi imaginación, esto que estoy sintiendo, ¿cómo sé que es Dios? Bueno, ¿no? Eso ya lo vamos aprendiendo, ¿no? En la medida que vayamos creciendo en nuestra vida, discernir, ¿no? Pero ahí va a tener que intervenir la fe también, ¿no? Porque para ir y hacer cosas como estas se requiere fe. Mucha gente no lo hace. Dios pone en su corazón un sentir y no lo hacen. ¿Por qué? Porque dicen, y si no pasa nada, qué roche, ¿no? Voy a quedar mal. Qué vergüenza. Entonces, ahí está faltando la fe. Seguimos con los dones de sanidades. Las escrituras hablan de estos dones de manera plural, ¿no? Dice dones de sanidades. No lo dice la diapositiva, sino lo dice 1 Corintios 12:9. Eso lo vimos acá. Perdón, ¿no? 1 Corintios 12:9 dice a otro fe por el mismo espíritu, a otro dones de sanidades. Está en plural. No dice a otro don de sanidad, sino dones de sanidad por el mismo espíritu. Ese es el nombre de este don. Está en plural. ¿Por qué? Eso es lo que se explica acá. Las escrituras hablan de estos dones de manera plural, lo que indica que existe una variedad en la manera de operar los diferentes dones de sanidad. Por eso que está en plural el nombre de este don. ¿Por qué? Porque Dios tiene muchas maneras de operar una sanidad. Y en ese sentido no debemos ser cuadriculados. Y pensar que Dios tiene que obrar de una sola forma, ¿no? O que Dios obra, qué sé yo, ¿no? Según nuestra imaginación. Dios opera de muchas maneras, ¿no? Esa es la multiforme gracia de Dios. Dios tiene muchas formas de dar sanidad y muchas maneras de manifestar estos dones. Por ejemplo, acá creo que se pone el ejemplo, ¿no? Es decir, dice que el don de sanidad de una persona puede obrar inmediatamente. Y el de otra podría hacerlo progresivamente. Ahí vemos una diferencia, ¿no? En cuanto a la forma como Dios otorga una sanidad a través de este don, llamado dones de sanidad. Lo puede hacer en ciertas personas de manera inmediata. Y en otros casos lo puede hacer de forma progresiva. Yo recuerdo hace tiempo, me acuerdo que cuando recién empezábamos la iglesia, a veces me iba a buscar a algunos hermanos que no habían llegado, que vivían cerca. Y una vez, como vivía ahí cerca, había un hermano, el hermano Severo Jiménez. Le fui a tocar su puerta, pues todavía no empezaba el culto. Hermano, o ya había empezado, creo. Me fui, como estaba ahí a la espalda de donde nos reuníamos, ¿no? Hermano, ¿qué tal? ¿Qué pasó? Le estamos esperando. Me dijo, pastor, me dice, estoy mal, me dice, estoy con una celulitis, ¿no? Tenía una celulitis, una infección en la pierna. Ah, ya, hermano, le dije, pero vaya, le digo, vamos a orar por los enfermos. Ya, pastor, ya voy. Como sea, voy. Entonces, fue. Llegó efectivamente, ¿no? Y como ya me había comprometido, ¿no? En orar por los enfermos, al final oramos. Vamos a orar por los enfermos, ¿no? Y él pasó, pues, adelante, ¿no?
y oramos. Y él recibe la sanidad, pero eso fue algo instantáneo. O sea, su infección desapareció en ese momento. O sea, una celulitis no desaparece de un momento a otro, sino que eso toma es un proceso. Y ya se asombró, pues dijo, ya no tenía ni un dolor, se miraba, no tenía nada. Pastor, hasta hoy del día cuenta eso, pero no va a la iglesia a pesar de eso. Hasta hoy cuenta. Yo que estaba en Perú, cuenta de la sanidad, dice que Dios le escucha a él. Eso lo marcó. Porque, ¿cómo se llama? Fue algo así, hermanos, instantáneo. No es que la sanidad demoró, ¿no? en operar un día, 2 días, 3 días, sino fue algo inmediato. Entonces ahí ocurrió un tipo de don, ¿no? Se manifestó cierto don de sanidad, ¿no? Que obra de forma inmediata. Pero no siempre se manifiesta, ¿no? Una sanidad sobrenatural de esa manera. En otras ocasiones ocurre de manera progresiva. Entonces, hay diferentes formas, ¿no? De operar de este don. Por eso se llaman dones de sanidades. Eso lo vemos en los evangelios, ¿no? Jesús a veces sanaba inmediatamente, pero a veces lo hacía de forma progresiva. Pues por eso se llaman dones de sanidades, porque tiene una variedad de formas, ¿no? de operar de este don. Y bueno, aquí está, ¿no? Dice, el don de sanidad no opera a voluntad de la persona, sino en base a las revelaciones que Dios otorga a tal persona. Según de Timoteo, a ver, 4:20, ¿quién lo lee? A ver, hermana Julita, a ver. Según de Timoteo 4:20. Amén. Segunda de Timoteo 4:20 nos dice, Erasto se quedó en Corinto. A Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Gracias, hermano. Dice, Erasto se quedó en Corinto. Pablo se está, ¿no? despidiendo y da acá los saludos finales en esta carta. Y menciona a algunos hermanos, dice que Erasto se quedó en la ciudad de Corinto, y a Trófimo dice, dejé en Mileto enfermo. Miren, Pablo, el gran apóstol de Jesucristo, dejó en la ciudad de Mileto a un hermano llamado Trófimo, lo dejó, dice, enfermo. La pregunta es, ¿y por qué no lo sanó? ¿No? Ustedes saben que Pablo fue utilizado grandemente, ¿no? a través de este tipo de dones. Pablo obró muchísimas sanidades a lo largo de su ministerio. El don de sanidad fue muy marcado en Pablo. Entonces uno se pregunta, ¿por qué dejó a Trófimo enfermo? ¿No? ¿Es que no lo pudo sanar? No lo pudo sanar. De hecho, que habría orado, pero no ocurrió nada. ¿Por qué? ¿No? Porque esto no ocurre por voluntad humana. Sino esto ocurre en base a las revelaciones que Dios otorga a la persona. Entonces, por eso le digo, ¿no? No nos debemos extrañar, ¿no? Si en algunos casos oramos y no ocurre nada. Doctor. Tiene algo diferente. Sí. Sí. Pablo también tenía una cojera, ¿no? Que tampoco pudo ser sanado, ¿no? Porque no depende de la persona, sino la sanidad viene de Dios, ¿no? Bueno, Claro, no en este es... caso Pablo
no era Tampoco una, pudo. ¿No? sí, Era cojera. no era una cojera, realmente no se sabe. No, él habla de un aguijón que tenía en su carne. ¿No? La mayoría piensa que fue una enfermedad. ¿No? Difícilmente, ¿no?, que podría ser un pecado. Hay algunos que piensan que es un pecado, que es un vicio, una debilidad. Realmente no. Conociendo, ¿no?, la vida de Pablo a través de las escrituras, es imposible. Lo más probable es que haya sido una enfermedad. Se cree por su carta a los Gálatas que fue una enfermedad a los ojos, ¿no? Que ¿cómo se llama? Lo afeaba, ¿no? ¿No? Y él dice, pues, que él había orado, ¿no?, en 3 ocasiones para que el Señor le quite ese aguijón. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor? La respuesta del Señor fue negativa. Bástate con mi gracia. Dijo el Señor, le respondió, bástate con mi gracia, Pablo, Gracias. porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso él dice, por eso cuando soy débil soy fuerte, ¿no? Cuando uno tiene limitaciones en su vida, por ejemplo, de tipo físicas, ¿no?, es cuando más aprende a depender de Dios. O alguna otra limitación, ¿no?, que podamos tener. Por ejemplo, limitaciones económicas. Quisiéramos hacer muchas cosas, pero no podemos, ¿no? Pero es ahí donde para realizarlas, ¿no?, si es que realmente queremos, tenemos que confiar en Dios. Entonces, bueno, ese parece que efectivamente fue también el caso de Pablo, que padecía una enfermedad, probablemente visual, ¿no?, por la que él oró en 3 ocasiones, pero el Señor le dijo que no. Entonces Pablo tuvo que aprender a convivir con ese mal y sobrellevar, ¿no?, esa enfermedad, ¿no?, durante todo su ministerio. Pero vean, a pesar de eso, él logró hacer muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque aprendió, ¿no?, a depender de Dios, ¿no? Y se cumplió, ¿no? Ahí la palabra de Dios que dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, no siempre Dios sana, pues. No. A veces Dios permite que sobrellevemos, ¿no?, la enfermedad. Nos da más bien fuerza para sobrellevar, ¿no?, algún mal físico. Y bueno, a través de toda esa experiencia dolorosa aprendemos muchas cosas en nuestra vida. En otras ocasiones, obviamente Dios da la sanidad. Y la puede dar de forma inmediata o la puede dar de forma progresiva, ¿no? Hay muchos casos de sanidades que han ocurrido de forma progresiva, ¿no?, en el lapso de un tiempo, ¿no?, meses, años, ¿no?, y la persona se recuperó al 100%. Fue una sanidad progresiva. Amén. Entonces, esos son los dones de sanidades. Amén. Ahora veamos el don de operación de milagros, ¿no? A través de este don, Dios obra milagros a través de sus hijos. Entonces, ese es el don de hacer milagros. ¿Qué es un milagro? Bueno, acá lo describimos, ¿no? Es el don por medio del cual, dice, se produce una alteración del curso ordinario de la naturaleza. Es un milagro, ¿no? Una alteración de las leyes de la naturaleza. A veces Dios altera, ¿no?, el curso normal de la naturaleza para obrar a favor
de su pueblo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos muchos milagros, ¿no? Como Dios abre, ¿no?, el Mar Rojo para que su pueblo, el pueblo de Israel, pase, ¿no?, y sea liberado de los egipcios. Ahí se alteró el curso ordinario de la naturaleza. Vemos también cómo Dios, ¿no?, detiene, ¿no?, el movimiento del sol y de la luna para que Israel pueda, ¿no?, contar con luz natural y acabar con sus enemigos. Se alteran las leyes físicas, ¿no?, para que ocurra el milagro y se cumplan los propósitos de Dios. Dios puede hacer eso. Él es Dios. Quizás a nuestra mente eso puede parecer imposible, pero para Dios no. Para Dios todo es posible. Dice acá, una intervención temporal del orden acostumbrado de las cosas a fin de favorecer los designios divinos. Por ejemplo, Hechos 8, 39, 40. A ver, vamos a pedirle a quién, a ver, a la hermana Susan. Hechos 8, 39, 40. Luego al hermano, a ver, ¿quién más? Al hermano Lisandro, Hechos 12, 7, 10. A Charon, Hechos 13, 11, 12. A Daniela, Josué 10, 12, 14. A ver, empezamos entonces con Hechos 8, 39, 40. Vamos a ver algunos milagros en el Nuevo Testamento. Hechos 8, 39, 40. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el mundo no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Vemos acá, ¿no?, un milagro. Felipe está bautizando en agua a un funcionario, a un eunuco, funcionario de la reina de Candace. Y cuando termina de bautizarlo, Felipe desaparece, así, instantáneamente. Esto es de película, ¿no? Desaparece. Felipe dice, y el eunuco no le vio más. Y dice, ¿y dónde se fue? Porque eso fue en un instante, ya no estaba ahí. Y él siguió gozoso su camino, estaba recién convertidito el eunuco. Y en eso Felipe apareció en una ciudad lejana llamada Azoto. Pero Felipe se encontró en Azoto. ¿Y para qué el Señor hizo esto? O sea, traspuso a Felipe. Lo llevó en un instante de un lugar a otro. No por medios físicos. No lo llevó en camello, qué sé yo, no. Sino en un instante, un abrir y cerrar de ojos, como dice la Biblia, ¿no? Eunuco desapareció y apareció en Azoto, que estaba a muchos kilómetros de distancia. ¿Por qué hizo eso el Señor? Porque obviamente tenía un propósito. O sea, Dios no obra estos milagros de forma arbitraria, qué sé yo, ¿no? De forma antojadiza. Menos para divertir o
o hacer un espectáculo de ello. No, él tiene un propósito, dice, era anunciar el Evangelio. Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. O sea, y lo llevó de un momento a otro a una ciudad distante para que ahí predicara el Evangelio. Ese es un milagro. Ahí se alteró el curso normal de las cosas. ¿No? Porque eso no sucede. Dice, Felipe fue traspuesto corporalmente de Gaza a Azoto por el Espíritu Santo. Otro milagro, a ver, Hechos capítulo 12, versículos 7 al 10. Amén. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y así lo hizo. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba en la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Vemos aquí un milagro. Pedro es liberado de la cárcel por un ángel, pero es liberado de manera sobrenatural. Ahí no intervino la autoridad romana, no intervinieron los discípulos, no es que los discípulos armaron un operativo, ¿no?, para liberar a Pedro, no fue así, sino que Dios de una forma milagrosa lo sacó de la cárcel por medio de un ángel, ¿no? Y dice que las cadenas que ataban en ese momento a Pedro se cayeron de sus manos, ¿no? Las puertas se abrieron, pasó entre los guardias y los guardias no lo vieron, no lo notaron, ¿no? Y cuando llegó a la puerta que daba hacia afuera, se abrió y él salió y nadie se dio cuenta, ¿no? Entonces, este es un milagro, porque se está alterando, ¿no?, el curso ordinario de las cosas. Se alteran las leyes naturales. Dios puede hacer eso para favorecer su obra. Entonces los milagros siempre tienen un propósito, ¿no? Siempre cumplen un propósito divino. Hechos capítulo 13, versículo 11 al 12. A ver a quién le toca. Amén. Ahora pues, he aquí la mano del Señor es contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por un tiempo. Y al instante cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sido hecho, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Amén. Entonces vean cómo Dios puede obrar milagros en todo sentido, ¿no? En un sentido positivo y en un sentido negativo también. Aquí vemos un milagro en ese sentido, ¿no? En el negativo, ¿no? Porque una persona está siendo dejada ciega. ¿Quién lo deja ciego? Pablo, ¿no? Y lo hace de forma sobrenatural. ¿Por qué? Porque este hombre llamado Elimas era de tropiezo, ¿no?, para el procónsul romano, ¿no?, a quien Pablo le estaba hablando el mensaje de Dios. Elimas impedía, ¿no?, que el procónsul creyera, ¿no? ¿Qué cosas le decía, ¿no?, en su corazón, a su mente, qué sé yo, a sus oídos, ¿no?, para que el procónsul no creyera. Entonces Pablo lo enfrenta, ¿no?, y le dice, verso 11, ahora pues he aquí la mano del Señor está contra ti, serás ciego, no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente ocurrió esto. Cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano, ¿no?
Y esto tuvo, bueno, doble propósito. Por un lado, quitar, ¿no?, el tropiezo a la obra de Dios. Y por otro lado, la conversión del procónsul. Verso 12 dice, entonces el procónsul, viendo lo que había ocurrido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Entonces los milagros ocurren, ¿no? Pero siempre debemos nosotros estar sensibles a la dirección de Dios. Porque estas cosas no ocurren, ¿no?, por capricho humano, ¿no?, por voluntad humana. Menos para hacer de ello, que sea un espectáculo. No. Sino suceden, ¿no?, para bendecir, ¿no?, a las personas y para favorecer la obra de Dios. Josué 10, 12, 14, bueno, es un ejemplo de milagro en el Antiguo Testamento. ¿A quién le tocaba? Los milagros no ocurren en el Nuevo, sino en el Antiguo Testamento ocurrieron también. Amén, hermana Daniela, a ver. Josué 12. Era Josué 12, 14. Sí, Josué capítulo 10, versículo 12 al 14. Ok, está bien entonces. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo será la palabra. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entró al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Entonces es el día más largo de la historia. Un día que duró casi 24 horas. ¿Por qué? Porque Israel necesitaba luz. Luz natural, ¿para qué? Para acabar con sus enemigos. Entonces Josué se atreve, ¿no?, a hacer esa oración osada, ¿no?, y le pide y ordena, ¿no?, que el sol y la luna se detengan para que la noche no llegue, ¿no?, e Israel pueda vencer a sus enemigos. Ahí vemos otro ejemplo de milagro. Se alteran, ¿no?, las leyes de la naturaleza. Se altera el curso ordinario de la naturaleza para favorecer la obra de Dios. Amén. Si no hay preguntas sobre los milagros, bien, entonces continuamos ahora con el don de fe. Dice, el don de fe dotado de esta fe absoluta, la persona entonces es capaz de realizar cualquier hazaña, sin importar las sanidades o milagros que se necesiten para su realización. Entonces, todos estos dones de poder, obviamente van, ¿no?, obran en conjunto, ¿no? Por ejemplo, con el don de fe. Para sanar, uno necesita fe. Para operar un milagro, uno necesita fe. Entonces, cuando Dios va a sanar a alguien, o cuando Dios va a realizar un milagro, o cualquier hazaña, Dios comparte su fe con sus hijos. ¿Para qué? Para que estos puedan realizar dichas hazañas. Ese es el don de fe. Ahora, aquí hay que hacer una diferencia, ¿no?, entre el don de fe y la fe para salvación. Y una diferencia entre el don de fe y la fe como fruto del Espíritu Santo. En la Biblia encontramos diferentes clases de fe.
Una de ellas es el don de fe que estamos estudiando. Otra es la fe para salvación. Y otra es la fe como fruto del Espíritu Santo. Son cosas diferentes. Veamos en primer lugar qué es la fe para salvación o fe salvadora. Esta clase de fe es aquella que Dios da a una persona para que crea en su Hijo Jesucristo y reciba la salvación. Todos nosotros que somos creyentes hemos recibido esta clase de fe. ¿Cuándo, pastor? Cuando nos convertimos a Cristo. Cuando creímos en Cristo, Dios nos dio este tipo de fe. ¿Para qué? Para que creamos en Jesús y recibamos la salvación. Por eso es fe para salvación o fe salvadora. Encontramos 2, versículo 6. A ver, vamos a pedirle al hermano Enrique que lea Efesios 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8. Amén, pastor. Efesios 2, 8, ¿no? Sí. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Entonces no hay que confundir esta fe, la fe salvadora, con el don de fe, ¿no? A la fe salvadora también se le llama don acá, porque obviamente es un regalo de Dios, ¿no? Ningún ser humano por sí solo se puede salvar, ¿no? Eso, bueno, lo hemos estudiado, ¿no? con algunos hermanos que están acá desde hace ya muchas clases atrás, cuando hemos visto la condición del hombre natural, que es de depravación. Entonces, debido a su condición de pecado, el hombre no puede creer. ¿Y cómo entonces hace Dios para salvar a sus escogidos? Les da fe, ¿no? Les da este tipo de fe, ¿no? Una fe que les ayuda a creer en el Señor Jesucristo y recibir la salvación, ¿no? Por eso Pablo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, esto no es vuestro, pues es don de Dios. Entonces, no confundamos el don de fe con la fe para salvación o la fe salvadora. Son cosas diferentes. Podemos decir desde este punto de vista que todos los creyentes tenemos esta clase de fe. Aquí todos tenemos esta fe. Y la hemos recibido como don en el momento, ¿no? de nuestra salvación para creer. Y ese es algo, hermanos, que nunca nos va a dejar, ¿no? Yo conozco personas, hermanos, que se han alejado, se han enfriado, y aunque han estado un tiempo, ¿no? en el mundo, nunca han dejado de creer en Jesús. Seguían creyendo que Jesús era su Salvador, aunque vivían alejados. Porque esto es algo que Dios nos da, ¿no? Podemos decir, ¿no? Nos da, es un don que recibimos para siempre. Es una gracia de Dios que se nos da para salvación. Otra cosa es la fe como fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es este tipo de fe? Es aquella que los creyentes reciben de manera progresiva. ¿No? Acuérdense. Esa es una fe que se recibe de forma progresiva, en la medida que los creyentes, es decir, nosotros, nos sometemos al Espíritu Santo y a la palabra de Dios.
Es decir, en la medida que usted va obedeciendo la palabra de Dios, en la medida que usted se va rindiendo, ¿no?, a la dirección del Espíritu Santo. En otras palabras, en la medida que usted es más comprometido, ¿no?, con el Señor, usted va a ir recibiendo más fe. Esta fe usted la recibe como fruto del Espíritu. Este no es el don de fe. ¿Dónde está esta fe como fruto del Espíritu? En Gálatas 5, versículo 22. Vamos a decirle, a ver, al hermano Sebastián. A ver, Sebastián. Gálatas 5, 22. Gálatas 5:22, ¿verdad, pastor? Ya. Amén. Así dice la palabra de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Entonces ahí está la fe, ¿no?, como fruto del Espíritu Santo. ¿No? Si usted se rinde más al Señor, tendrá más fe. Pero ese no es el don de fe, sino ese es el don que se recibe, perdón, esta es la fe que se recibe como fruto, como producto de llevar una vida más obediente a Dios. Y finalmente tenemos la fe como don, que estamos estudiando, ¿no? La fe como don, llamado también don de fe. Dice, en cambio, el don de fe, dice, es aquella dotación grande de fe. Esta es una medida de fe muy grande, que el creyente recibe no progresivamente, como ocurre con la fe como fruto del Espíritu Santo, sino que recibe repentinamente. ¿Y para qué recibe esta clase de fe? Para hacer toda clase de prodigios que se necesitan realizar, ¿no? Como dijimos, para obrar milagros o para obrar sanidades, uno necesita tener mucha fe. O sea, para decirle a un paralítico. Quizás, hermanos, no sea fácil a nosotros orar por un resfrío. O por un dolor de cabeza. Hay alguien que tiene dolor de cabeza, hermano, vamos a orar, ¿no? Y nosotros nos aventuramos a orar, ¿no? Porque nos da la fe, ¿no?, para hacerlo. Pero a ver, anda ahora por un cuadripléjico. ¿No? O anda ahora, pues, por alguien que está, qué sé yo, ¿no?, con un cáncer terminal. Obviamente ahí necesitamos un nivel de fe mucho mayor. Entonces, para que ocurran estos milagros, estas sanidades, se requiere de este don, que es el don de fe. Entonces, cuando se necesita obrar, ¿no?, algún prodigio, algún milagro, algún hecho portentoso, Dios da fe como don, ¿no?, a sus hijos, para que realicen esas hazañas. Esta fe, que es una fe grande, se recibe repentinamente. ¿Sí? Es una fe que viene, ¿no?, súbitamente al corazón del creyente. Entonces él cree que es capaz de hacer lo imposible, ¿no? Por eso que a esta fe se le llama la fe que cree lo imposible, ¿no? El don de fe es aquella fe que cree lo imposible. ¿Dónde está esta fe? A ver, Mateo 17:20, hermana Julia, ¿puede leer Mateo 17:20? Amén. Mateo 17:20 nos dice, porque ustedes tienen tan poca fe, les respondió. Les aseguro que si tienen fe
tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Amén. Dice, para ustedes nada será imposible. Cuando recibimos este tipo de fe, ¿no? ¿Cuál? La fe que mueve montañas, ¿no? Esa fe es el don de fe, ¿no? Momentos atrás, los discípulos no habían podido liberar a un joven, ¿no? Que estaba poseído por un demonio. Por más que ellos habían orado y habían reprendido al demonio, nada, ¿no? El chico seguía mal, seguía enfermo. Entonces vino Jesús y en un instante, ¿no? Echa, ¿no? Con su autoridad, echa al demonio. Y el chico es liberado. Y entonces los discípulos dicen, Señor, ¿y por qué nosotros no hemos podido? Entonces Jesús les dice, por vuestra poca fe. Es un asunto de fe solamente. No les ha dado la fe, ¿no? Para echar fuera a este demonio. Y sanar, ¿no? A este lunático. Entonces habla ahí, ¿no? De esa fe que mueve montañas. Cuando dice, no, si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Y nada será imposible. O será imposible. El mover montañas, ¿no? Es una expresión, ¿no? Figurada, ¿no? Que significa, pues, hacer cosas muy, muy grandes. Entonces, ahí es cuando actúa el don de fe, ¿no? Cuando necesitamos hacer esta clase de proezas. Dios nos da repentinamente fe para hacerlo. Pastor, una pregunta. Sí. Bueno, no, todos los creyentes tenemos fe en Cristo Jesús. Pero para hacer esta... Tenemos fe para salvación. Para salvación. Y tenemos fe como fruto. Como fruto. Pero para hacer estas grandes proezas, claro, aparte de tener fe, tenemos que estar en constante oración, ¿no? Y ayuno para hacer estas grandes proezas. ¿Es cierto? Como lo dice Mateo en el siguiente, en el mismo párrafo, ¿no? Sí, pero ahí, si usted lee, oración sí, pero ayuno no. No está ahí, ayuno. O sea, no que el ayuno no sea útil, no estoy diciendo eso, sino que no dice ahí en el texto original ayuno. Ah, ya. En el 17-21 dice, pero este género, bueno, es por género, ¿no? Aquí en este caso, porque es un espíritu malo, ¿no? Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Claro, pero lea a ver las versiones actuales. ¿Alguien tiene nueva versión internacional? ¿Alguien tiene? ¿Nadie? Mateo, ¿qué dijo? Mateo. Claro, creo que tiene ahí la Biblia Nueva Versión Internacional. 17:21, a ver, ¿quién tiene? A ver, léalo, por favor. Lea el versículo 21, Mateo 17:21. A ver, Mateo 17:21. Ya, está unido en dos versículos, ¿no importa? Jesús le respondió, si ustedes no confían en Dios, seguro que si tuvieran una confianza. No se escucha, no está bien su señal, hermana. Pastor Víctor, ¿me escucha? Sí, no se escucha, no le escucho yo. Mateo 17:21, ¿está bien? O dice que, bueno, Jesús le respondió, porque ustedes no confían en Dios, le aseguro que si tuvieran una confianza tan pequeña como un grano de mostaza, podrán ordenarles a esas montañas que se moviera del lugar y los obedecerían. No, yo no escuché. No sé si habrán escuchado, hermanos. A ver,
Voy a buscar. Entrecortado se escucha, pastor. Como con eco, así, como Sí. con eco. A ver, voy a buscar Mateo, aquí en mi celular, Mateo 17, nueva versión internacional. Nueva versión internacional. Ya, acá está la nueva versión internacional. Voy a buscar el versículo 21 para ver qué dice. Ya. Dice, está unido efectivamente, como dice la hermana, por la poca fe que tienen, les respondió. Les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá. Y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. Aquí, bueno, no menciona nada de oración ni de ayuno. No aparece el versículo 21. A ver, abajo hay una referencia. Vamos a leer. Ahí dice, ¿no? Hay una nota, una pie de nota dice que en varios manuscritos no aparece esto. Pero esto no sale sino con oración y ayuno. ¿No? Entonces, el versículo 21 no está en los manuscritos más antiguos, ¿no? de la palabra de Dios. Entonces, no podemos utilizar este pasaje como para fundamentar, ¿no? Lo que el hermano está diciendo, ¿no? Ahí lo que Jesús dijo originalmente es el tema de la fe, ¿no? Y, ¿no? En el tiempo, algún escriba añadió, ¿no? El tema de la oración y del ayuno, ¿no? Ese es el problema de la Reina Valera, ¿no? Que la Reina Valera, bueno, está basada, ¿no? en manuscritos muy posteriores, ¿no? Reina Valera hizo su traducción con manuscritos del siglo XII, ¿no? Que son muy posteriores. Los mejores manuscritos son los manuscritos más antiguos, ¿no? Y de ahí se hacen las traducciones actuales. Por eso que en muchas traducciones actuales se hace ahí la observación, ¿no? Entonces ahí Jesús habló básicamente del tema de la fe. Obviamente que la oración es importante, no lo voy a negar, ¿no? Obviamente que el ayuno, ¿no? También no tiene su valor, ¿no? Una persona que ora y ayuna está mucho más sensible, ¿no? Mucho más sensible a la voz de Dios, ¿no? Pero aquí la clave es la fe, ¿no? Jesús enfatiza ahí el tema de la fe, ¿no? Y es una fe que mueve montañas, no es una fe cualquiera. Recuerden que los apóstoles no pudieron. Ellos tenían fe, ellos creían en Jesús, pero no pudieron liberar a este joven. ¿Por qué? Porque no tuvieron el nivel de fe necesario. Jesús sí lo tenía, ¿no? Porque en Jesús se manifestó todos los dones espirituales. Entonces, esa es la fe que obra milagros, ¿no? Es una fe que viene, ¿no? Repentinamente, ¿no? Cuando se necesita, ¿no? Viene para que nosotros podamos realizar el milagro que necesitamos. Cuando viene este don, somos capaces de creer que todo es posible. Ahora, esta clase de fe, dice, se recibe como, perdón, aquí la diapositiva termina, dice, la fe que se recibe como don es momentánea. O sea, solo viene para que el creyente realice, ¿no? La hazaña que se necesita. Y luego, ¿no? Esa fe, ¿no? Ya cumplió su propósito, desaparece, ¿no? Y el creyente vuelve, ¿no? A su nivel de fe.
don de fe, dice. El don de fe opera en momentos críticos para socorrer al pueblo de Dios, suplir sus necesidades, para obrar milagros, sanidades. En el don de fe viene una seguridad repentina y hacemos cosas extraordinarias. O sea, repentinamente recibimos, ¿no?, un influjo de fe tan grande que creemos que podemos mover montañas. O creemos que podemos levantar a ese enfermo, o liberar a esa persona que está oprimida, o creemos que podemos abrir mares, qué sé yo, como lo hizo Moisés, ¿no? Entonces es una fe, ¿no?, súbita que le llega al creyente para obrar milagros. Esta clase de fe es momentánea. Solo se manifiesta para realizar una hazaña. Veamos algunos ejemplos. Hechos 20:9. A ver, hermana Sharon, Hechos 29, 10, 12. Amén. Hermana Rosa, Hechos 27, 21. Hechos capítulo 27, del 21 al 27. Y Daniel 6:23 para Jorge Capa. Vayan entonces preparándose. Primero vamos con la hermana Sharon para que lea Hechos capítulo 20, versículo 9. Amén. Y viniendo los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Hechos. Hechos. Amén. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana, cayó en un sueño profundo. Y como Pablo predicaba largamente, se quedó dormido y cayó del tercer piso abajo, y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se derribó sobre él, y abrazándole dijo: no os turbéis, que su vida está en él. Y trajeron al joven vivo y fueron consolados no poco. Amén. Amén. Bueno, ese es un caso de resurrección, ¿no? La resurrección de un muerto es un milagro, ¿no? Para resucitar a un muerto, obviamente, se requiere del don de fe. Y se requiere también de dones de revelación, ¿no? O sea, que Dios quiera hacerlo realmente, ¿no? Yo recuerdo un hermano, ¿no?, que cuando recién se convirtió, ellos andaban metiendo en las emergencias y a veces andaban orando por los difuntos, las personas que se morían, ¿no? Pero no ocurría nada. Y más adelante ellos entendieron, pues, de que esto era algo que tenía que ocurrir bajo la dirección de Dios, no por voluntad, ¿no?, de la persona. Entonces, vemos acá, ¿no?, que hay un joven llamado Eutico que estaba escuchando el mensaje de Pablo. Y como Pablo predicaba largamente, en ese tiempo las enseñanzas de Pablo demoraban horas. No como ahora que predicamos pues 40, 50 minutos, ¿no? Y a veces la gente ya está cansada, ¿no?, y se empieza a dormir. En ese tiempo Pablo predicaba horas. Y obviamente, el producto del cansancio, este joven se durmió
Y como estaba sentado en el borde de una ventana, cayó desde el tercer piso. Imagínense. ¿Y cómo quedó? Dice, fue levantado muerto. O sea, Lucas, que escribió Hechos, dice que estaba muerto. Lucas era médico, ¿no? De profesión. Él dice que estaba muerto, dice, fue levantado muerto. No es que estaba medio muerto, soñado, qué sé yo, no, estaba muerto. Entonces, dice, descendió Pablo, ¿no? El que no pudo sanar a Trófimo, ¿no? Que dice, a Trófimo dejé enfermo, ¿no? En Mileto. No, pero acá debemos obrar una resurrección. Dice que Pablo descendió y se echó sobre el enfermo, sobre el muerto, y le abrazó. ¿Y qué dijo? No se alarmen, no se preocupen, pues está vivo. No estaba vivo, ¿no? Si no estaba muerto. ¿Pero por qué dice que está vivo? Porque él está hablando en fe ahí. Ese es el don de fe, ¿no? Es un don que cree, que es capaz de creer en lo imposible. ¿Quién podría hacer esto, hermanos? A ver, un día usted se va a un velorio. A ver. Sería capaz de echarse sobre el enfermo y decir, no lloren, no está muerto, sino está vivo. Para hacer esto. Y efectivamente ocurrió el milagro, dice, después de haber subido, partiendo el pan comió, habló largamente, es decir, resucitó el muchacho. Y esto animó mucho a la gente. Dice el verso 12, y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Es decir, el muchacho resucitó, después de haber estado muerto, ¿no? Resucitó, ahí obró un milagro, pero no solo un milagro, sino se manifestó el don de fe. Él habló en fe y dijo que el muerto no estaba muerto, sino que estaba vivo. Y obviamente ahí debió haberse manifestado algún don de revelación. Es decir, Pablo ha de haber en ese momento discernido, ¿no? La voluntad de Dios, que Dios quería en ese momento resucitar a este joven. ¿Por qué? Porque, bueno, hay muchas razones. Podríamos decir, ¿no? Entre una de ellas es, ¿no? Proteger la obra de Dios, porque se imaginan, ¿no? La noticia, ¿no? Como que correría, ¿no? Imagínense que un pulso se muera una persona. Trágicamente, ¿no? O sea, a veces esas cosas dañan un poco, ¿no? Pueden dañar un poco a la iglesia, ¿no? Pero sobre todo, bueno, el bienestar ahí del muchacho, ¿no? Y de la obra de Dios. Entonces ahí vemos el don de fe en Pablo. Hechos 27, 21 al 25. A ver, ¿a quién le toca? Hechos capítulo 27. Pastor, Sí. 21, 27. Hechos capítulo 27. 27. Del versículo 21 al 25. 21 al 25, me toca a mí entonces. 21. Después de separarnos de ellos, zarpamos. Hechos 21, diga pastor. 21. Hechos capítulo 27. Ya, Hechos 27. Ay, yo me pongo nervioso. A ver, 27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días. Verso 21. Verso 21. 21. Busca el versículo 21. Ya, 21. Después de separarnos de ellos, 21 solo, 21. No. Hechos capítulo
27, versículo 21 al 21. Ya, Hechos 27. Versículo 21. Ya. 27, 21. ¿Dónde está? Ay, padre. 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, Está bien, siga. no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habrá sido por cierto conveniente oír, ay, pastor, no veo. Oh varones, haberme oído y no zarpar de Greta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Amén. Amén. Amén, hermanos. Muchas gracias, hermana Rosita. Hechos capítulo 27, versículo 21 al 25. Dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, ¿no? Recuerden, Pablo se dirige a Roma. Él va preso por causa del evangelio. Es llevado en una embarcación. Están cruzando el mar Mediterráneo. Y de repente, ¿no? Una fuerte tempestad golpea a la embarcación. Y el barco está a punto de naufragar. Entonces Pablo les dirige estas palabras. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie, en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, a quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas. Es necesario que compadezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Vemos nuevamente el don de fe en Pablo, ¿no? Él confía en Dios que nadie va a morir, que solo van a haber pérdidas materiales, pero no de vidas. Las 205 vidas que van en esa embarcación saldrán ilesas. Pablo cree eso. Él tiene fe. Que nadie va a morir. Ningún náufrago va a morir. ¿Y por qué habla con tanta seguridad? Porque él tiene fe. El don de fe en ese momento. Amén. No para creer eso. ¿Amén? Y además haya habido una revelación de por medio. Dios le ha mostrado que eso va a suceder. Pues ahí vemos el don de fe. Finalmente, en el Antiguo Testamento, un ejemplo, ¿no? de don de fe, ¿no? Daniel librado del foso de los leones. ¿Lo tiene, hermanita? O hermano Jorge, perdón. Un momento, pastor. Sí. 6:23, ¿verdad? Sí. Dice, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Amén. Dice que ninguna lesión se halló en él porque había confiado en Dios. Ahí obró el don de fe en Daniel para ser librado de las fauces de los leones.
esos leones estaban hambrientos. Eran leones que no habían comido durante varios días. Así habían hecho los babilonios, ¿no? Para castigar, ¿no? Al desobediente. Y por no inclinarse ante el rey, por no orar, ¿no? A la imagen del rey, o a la imagen que el rey había mandado hacer, Daniel es echado al foso de los leones, pero no muere, sale ileso. ¿Por qué? Porque él confía en Dios. ¿Usted hubiera confiado en semejante circunstancia? No, no. Nosotros quizás nos hubiéramos puesto, Miedo. hubiéramos entrado en pánico. Nos hubiéramos desesperado. Amén. Pero él no, él estuvo tranquilo, sereno y nada le pasó. ¿Por qué? Porque confió en Dios. Ahí obró el don de fe para ser preservado de los leones. Amén. Entonces ahí creo que ya es la última, ¿no? ¿Alguna pregunta, hermanos, sobre los dones de poder? Pastor Víctor, ¿me escucha bien? Sí. La mujer que le No le escucho, hermano. Nita, no se escucha. Bien. ¿Me escucha, Pastor Víctor, ahora sí? Sí. No puedo agacharme. Pastor Víctor, la mujer que tenía ese escándalo de que tocó el manto del Señor, ¿no? ¿Dónde esté? No le escucho, hermano. Voy a entrar con mi celular. Ya. Pastor, creo que habla acerca de la mujer del manto. Ah, ya. Creo que es. Claro. Ahora, Ella, fe. exactamente, ahí tenía fe. ¿No? Ella estaba persuadida, ¿no? De que si tocaba tan solo el borde del manto, ¿no? Sería sana. Y fue así, ¿no? Jesús se admiró, ¿no? de la fe de esa mujer. ¿Sí, hermana? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Pastor, una pregunta. Sí. Aquí se habla mucho del Espíritu Santo, ¿no? Ya. O sea, es un fruto del Espíritu Santo, la fe. En este caso, la persona, el creyente, tiene que ser por el Espíritu Santo para tener. ¿No? A lo sobrenatural. Es el bautismo en el Espíritu. Entonces, es obviamente en las personas llenas del Espíritu donde se manifiesta, ¿no? Con mayor, ¿no? De una manera, ¿no? Mucho más frecuente, ¿no? Estos dones espirituales. ¿Sí? Tiene que estar llena del Espíritu. Entonces, tengo que preocuparme, pastor, por Claro. el bautismo del Espíritu Santo. Por eso dijimos que esa era una razón, ¿no? Para buscar la llenura del Espíritu. Cuando estudiamos el bautismo en el Espíritu, esa era una de las razones. Si queremos queremos que se manifiesten estas cosas en nuestras vidas, debemos estar llenos del Espíritu, porque este es un don del Espíritu Santo. Claro. Sí, como les vuelvo a repetir, nosotros los creyentes tenemos fe en Cristo Jesús, tenemos fe que Jesús murió en la cruz por nosotros, somos salvos. Salvación. Exacto. Pero para esta clase de fe, para hacer, bueno, grandes milagros,
se necesita la llenura del Espíritu Santo. Y Obviamente. debemos estar preocupados los que no estamos bautizados con el Espíritu Santo. Así es. Así es. Ahora sí, pastor, ¿se me escucha? Sí. Ah, ya. No, pastor, lo que quería preguntar es sobre lo que dijo Sharon, ¿no? Si realmente la mujer que tocó el manto del Señor, o sea, tenía ese don de fe. O sea, ¿eso es un ejemplo de don de fe o no? ¿O es un don del fruto del Espíritu o No, de yo- salvación? Dios le No, dio. salvación no creo. De salvación no. Ahí se manifestó la fe. Solo fe nada más. O sea, no es don. No, yo creo que recibió, ¿no? Esa fe, ¿no? Para poder recibir, ¿no? Esa sanidad. Ahora, el cómo, ya eso no conocemos, no tenemos mucha información, ¿no? ¿Cómo habría sido esa mujer? Esa mujer seguro creía en Jesús, ¿no? Porque para hacer eso, uno debe creer, ¿no? En Jesús. Seguro que creía en Jesús, había escuchado las enseñanzas de Jesús, ¿no? Creyó, confiaba en Jesús, ahora buscaba a Jesús y en ese momento, obviamente, ha de haber recibido, ¿no? Ha de haber tenido la fe necesaria para creer eso. No todo lo dice, pues, la Biblia, ¿no? Sino que hay muchas cosas que están implícitas. A ver, para que se despierten un poquito, a ver, vamos a ver un milagro del Antiguo Testamento, pero recreado en una película, un extracto de una película. A ver. Vamos a ver. Por ejemplo, estuvimos en la mañana estudiando a Sansón, no sé, ¿se acuerdan? Cuando estaba en el culto. Sí, pastor, Sansón. ¿No? En él se manifestó, ¿no? Se manifestaron estos dones de poder. ¿Están viendo ahí la escena? Sí, sí, pastor. A ver, vamos. El brazo de Dagón es poderoso y rápida es su venganza. Alabado por siempre, Dagón. Señor, sabes que necesito tu fuerza una vez más. Deja que muera con los filisteos.
¡Matad al hebreo! ¡Matadle! ¡Matadle! Ese día, mi hermano escuchó la llamada de Dios. Cumplió la promesa que se le otorgó al nacer. Para nuestro pueblo fue un día de júbilo, liberado del tirano filisteo Rala. Bueno, hermanos, bueno, para que suceda eso, pues, solo un milagro de Dios, ¿no? Amén. Ahí vemos ahí un ejemplo, ¿no? Cómo ocurren los dones de poder, ¿no? Son dones a través de los cuales Dios hace cosas poderosas a través de sus hijos, ¿no? Bien, entonces vamos a terminar, hermanos. La próxima semana vamos a tomar una evaluación. Amén. Amén. Estudien para la próxima semana. Vamos a orar. Padre amado, gracias, Señor, te damos. Aleluya, te damos las gracias por este tiempo que nos das para estudiar tu palabra. Queremos, Señor, pedirte que tú nos llenes con tu espíritu y podamos ser utilizados por ti de manera sobrenatural a través de estos dones espirituales que son para la iglesia, para edificación de la iglesia. Usa nuestras vidas de una manera poderosa. Gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, Amén, hermanos, pastor. que Dios los bendiga. Amén. Cuídense. Estamos bendecidos. Pastor, el examen. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. Bendiciones, pastor. Bendiciones, hermanos. Hermano Lisandro, hermano Enrique, Bendiciones, hermano hermanos. Esther, Bendiciones, hermano. Sebastián, hermano Bendiciones. Jorge, hermano César. Dios les bendiga. Bendiciones, pastor. Dios le bendiga, amén. pastor. Jehová Dios le bendiga a usted y a toda su familia. Dios lo bendiga, pastor. Hermanita, también bendiga. Hermana Daniela. Dios bendiga, Pastor Víctor. Hermana Esther, bendiciones. Dios le bendiga. Dios lo bendiga, pastor. Bendiciones.